Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de la Villa de la Ciudad, del conurbano y de todo el país. Aquí te vamos a estar contando lo que no te cuenta ningún otro noticiero y lo hacemos, por supuesto, a través de los periodistas de los barrios que vienen realizando informes, que vienen preguntando y que vienen contando lo que realmente pasa. Hoy tenemos un programa muy interesante, va a estar hablando con nosotros en instantes nomás Martín Tetaz de Evolución Radical, diputado nacional, nos va a dar una mirada de cómo está la ciudad, de cómo está la Argentina, desde un punto de vista económico y social. Y también vamos a estar hablando con Sheimar Cogollo, que es presidente de ASCAR, que es la Asociación Civil de Colombianas y Colombianas en Argentina, y tiene un trabajo enorme en la Facultad de Medicina y haciendo un trabajo social que penetra en los sectores más populares de nuestro país. Como siempre, con los informes de Mundo Villa, así arrancamos. Quiero antes que nos cuenten qué está pasando en los barrios. Homenaje al padre Carlos Mujica. Se cumplieron 49 años de su asesinato y la celebración por el aniversario de su muerte en manos de la AAA se llevó a cabo en las distintas parroquias de la ciudad en las cuales daba misa y otorgaba sacramentos de la iglesia. Algunos de los lugares donde lo homenajearon fueron en la Capilla de Cristo Obrero de la 31, en San Francisco Solano y en la parroquia San Martín de Porres de Moreno. Alarmas comunitarias. En el marco del Plan de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito que se lleva adelante en Córdoba desde el Ministerio de Gobierno y Seguridad junto con el Ministerio de Vinculación Comunitaria, vecinas y vecinos de los barrios 20 de Junio, Cabo Fariña y Villa Libertador recibieron 1.160 pulsadores que activan 29 dispositivos de alarmas comunitarias, incorporando de esta manera una importante herramienta de prevención delictiva. Condenaron a 5 gendarmes por una balacera en la 1114. 5 integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina fueron condenados a 3 años y 6 meses de prisión por haber disparado en enero del 2016 a un grupo de vecinos que ensayaba en la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo, en el barrio Richardelli de la Villa 1114, y herir al menos a 5 personas, entre ellas a un niño de 8 años que casi pierde un ojo. La ENERC recibe a estudiantes de las villas. La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica recibió la visita de la escuela número 19 José Martí de Villa Soldati. Los chicos y chicas de los barrios Ramón Carrillo, Villa 20, Fátima y Los Piletones fueron recibidos por Gabriel Roxe, rector de la ENERC, quien les habló sobre la escuela, sobre cómo se produce una película y las políticas públicas para financiar el cine argentino. Estas fueron las notibreves de la semana. Sigan disfrutando Mundo Villa en Diputados TV. Ahí escuchábamos algunas noticias relacionadas a los barrios populares, a las villas, con la voz y producción de Alejandra Clavijo. Y antes le doy la bienvenida a mi amiga y compañera Emilia Rojas. Hola, Joti, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bueno, y así arrancamos. Estamos con una visita especial, estamos con el diputado nacional Martín Tetaz de Evolución Radical. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Al contrario. Estás a full, te vemos muy presente en todos los medios. Me interesa tu mirada de los barrios más populares, de las villas, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, del conurbano. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás mirando? Primero, la consecuencia de una Argentina fragmentada, ¿no? Una Argentina nosotros, por supuesto, siempre tuvimos problemas sociales y problemas de pobreza en Argentina, pero lo que no teníamos era una Argentina partida en dos, como hay ahora. Sectores de lo que ahora se llama un eufemismo, ¿no? La economía popular. En realidad es una forma de decir que hay gente que está fuera del sistema arreglándosela como puede, pero que no tienen un empleo formal, que no tienen por lo tanto obra social, que no tienen mucha cobertura, que muchos de esos barrios ni siquiera están urbanizados y por lo tanto no tienen los servicios que puede tener cualquier otro lugar, no entra la ambulancia en algunos lugares, no pueden dar una dirección del trabajo. Entonces muchas de esas cosas obviamente muestran una realidad que a nadie le gusta, que a mí por lo menos no me gusta.
pero que cada vez es más significativa. Me decían este dato del último censo. Hay 2,5 millones de personas en la provincia de Buenos Aires viviendo en asentamientos o villas y 1.800.000 viviendo en countries. Esa es una sociedad partida. Ya hay 2 guetos. Un gueto, Totalmente. el gueto de las villas, el otro gueto, el gueto de los countries. Gente viviendo con más parecidos que ellos, sociedades que no se integran. Y entonces el enorme desafío es cómo hacer para volver a construir una sociedad integrada. Diputado, ahí siempre tocamos la cuestión económica, ¿no? El gran tema y a resolver es la inflación, ¿no? Pero ¿cómo llega la inflación a las villas? ¿Qué es lo que le cuentan a usted cuando camina, cuando recorre, cuando le llegan los reclamos y las consultas también sobre esto, ¿no? Sobre la economía, la informalidad dentro de los barrios populares. De manera desesperante, porque vos sabés que uno de los problemas que genera la inflación además es la dispersión de precios. Entonces vos perdés referencia a cuánto salen las cosas. Un mismo precio será una cosa en un lugar y otra cosa en otro lugar diferente, y por lo tanto los sectores que más se ven afectados son los sectores que no tienen precios de referencia habituales, en los cuales hay además un comercio informal. Una vez se va a las ferias que están en alguno de los barrios donde se negocia mercadería algunos fines de semana y también se pierde referencia de esos precios. Entonces, obviamente que sufren mucho más. Además, la mayoría de la gente que vive en los barrios es gente que tiene trabajos informales, que están muy por detrás, no tienen paritaria. Entonces vienen, cuando uno mira los datos del INDEC, si la paritaria viene perdiendo con la inflación, los salarios que no tienen paritaria vienen 20 o 30 puntos atrás de la inflación. Y cuando se acelera, obviamente eso es peor. Además, la aceleración de la inflación rompe la actividad económica y las oportunidades de trabajo, muchas son las primeras que se ven afectadas, son las oportunidades de trabajo informales. O sea, cuando vos ves la volatilidad de la actividad económica, el primer segmento que está más atado al ciclo de la actividad económica es el segmento del empleo informal. El empleo formal, mal que bien, por supuesto, siempre te pueden despedir, puedes tener algún problema, una empresa que cierra, ¿no? Pero esencialmente el empleo formal es mucho más estable. Martín, sumo la entrevista a Alan Gómez, es periodista de la Villa 21. ¿Cómo estás, Alan? Sumate nomás. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Por suerte. Hola, Martín. Mi pregunta era, bueno, estamos viviendo una crisis social y económica muy fuerte en Argentina y bueno, en los barrios populares es donde más se sufre. Otra problemática también que se sufre en esta época de crisis es el consumo de drogas y bueno, y en los barrios más humildes donde más golpea también eso, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar de la Cámara para la precaución de la gente que está ahí? Mira, yo creo que nosotros tenemos que cambiar el enfoque de las drogas como un problema de seguridad que tenemos a las drogas como un problema de salud, esencialmente. No tiene sentido el enfoque punitivo, por supuesto, sí contra el narcotráfico y contra todos los delincuentes que están asociados a ese negocio, pero lo que hay que tener es un enfoque de salud que tenga la base de tratar de contener a la gente que está teniendo problemas de adicciones, que puede ser de una droga o también puede ser de alcohol o de drogas legales, ¿no? Porque Claro, hay otras drogas. Esta es una sociedad bastante hipócrita también, ¿no? Que tiene algunas drogas que vos podés consumir sin límites, entre comillas, y otra droga, vos podés tomar alcohol y buena parte de los accidentes que se producen después en la vía pública son porque maneja algún alcoholizado. La ley dice que no podés, pero finalmente después el hecho está. Entonces, pero ¿está la sociedad preparada para atender el problema de las drogas como un problema de salud pública? La verdad que me parece que no. Y sobre todo eso claramente cuando los barrios tienen un problema de salud en general, vos por ejemplo visitás los hospitales públicos y ni siquiera podés pedir el turno por el celular. Totalmente. Entonces imagínate qué capacidad va a tener ese hospital público o esa salita de contener un problema de esta característica, ¿no? Claro. Yo precisamente tenemos un informe al respecto que se hizo en Mundo Villa. Vamos al primer informe, que es sobre cómo se está trabajando con la marihuana medicinal en este marco donde ya en este sentido es legal. Así que si les parece, vamos a ver el primer informe y seguimos hablando con el diputado nacional Martín Tetaz.
nombre es Lucía Crespo, yo soy médica generalista, formo parte de la Escuela Popular de Salud Comunitaria del Hormiguero. Hoy iniciamos el curso de marihuana para la salud. La idea es poder introducir esta planta a las y les promotores de salud para que puedan conocer cómo se siembra, cómo se cultiva esta planta para la autogestión de la salud como una estrategia de promoción de la salud integral. Somos un grupo de personas que somos usuarios de cannabis, contamos con la presencia de cultivadores, estamos en contacto también con los CESAC de la zona y la idea es conformar una red dentro del barrio de personas que aprendan a cultivar, sepan cultivar, hagan sus preparados, sus extractos y en última instancia de alguna forma asociativa logren generar, por ejemplo, una cooperativa de trabajo donde puedan generar empleo con las facilidades y las prioridades que nos está brindando el gobierno nacional. Estamos empezando por la Villa 2124, este equipo de 8, 10, 12 personas que de a poco va creciendo y sí, la idea es ampliarnos a los distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia o bueno, empezar a tejer redes con otras organizaciones, canábicas o no, y que bueno, en los barrios se empiece a hablar de esto, porque si no lo que sucede es que siempre en las leyes hay una brecha de implementación en los barrios vulnerados y no queremos que suceda esta vez con la ley de cannabis, tanto para usos medicinales o la ley industrial de cannabis. La realidad es que tenemos que hablar del uso en general, que es mucho más amplio. No es una droga que genere sobredosis letales y es la tercera droga consumida en Argentina después del alcohol y el tabaco. Entonces no tiene un uso menor y hoy configura una práctica cultural, como el mate, digamos, ¿no? Hay un montón de personas jóvenes y no tan jóvenes que consumen, comparten, cultivan y esa gente sigue estando criminalizada. Así que un poco hoy la idea de acá era, por supuesto, lo de cannabis medicinal, pero también explicar los problemas que nos trae la ley de drogas en Argentina. Es importante porque, bueno, es también brindar este conocimiento a la colectividad y entender que no queda en la mano de unos pocos que tienen ese conocimiento, sino que todos, todas y todos lo podemos tener y lo podemos hacer en nuestra propia casa. Yo creo que es importante la capacitación en los barrios populares, sobre todo en cultivo, porque es una industria. Hay otra ley nueva de cannabis medicinal y cáñamo industrial que va a generar puestos de trabajo y es importante que haya una capacitación constante y que se generen puestos de trabajo, sobre todo en los lugares donde más daño hizo esta supuesta guerra a las drogas. En ese sentido, tiene que haber un principio de justicia social, hay que volcar tanto lo impositivo como los puestos de trabajo a los lugares donde más se presionó, donde más se encarceló a personas por la venta minorista y por el consumo de sustancias, que se capacite a los vecinos y a las vecinas en el cultivo para fines medicinales, terapéuticos y o paliativos del dolor es muy importante, por lo que puede generar en empleo y por lo reparatorio que es. Bueno, ahí veíamos un poco el trabajo formativo que hace la gente del Hormiguero en algunos de los barrios. Y seguimos hablando con el diputado nacional Martín Tetaz. Y contame un poco cómo es también tu paso de muchas veces haber sido, sos economista, pero de un lado ser el analista, sobre todo haber sido un portavoz del analista político y económico, y ahora estás en la guerra de la política. ¿Cómo es ese paso? ¿Estás contento? ¿Estás arrepentido? Primero no lo veo como una guerra a la política, ¿no? Trato de tener una visión más constructiva. Por lo menos yo no me lo tomo así, ¿no? No tengo una porque hay intercambios fuertes. Sí, puede haber algún intercambio fuerte. En mi caso siempre trato de no llevarlo nunca al terreno de lo personal, siempre dejarlo en el terreno de las ideas. Pero es cierto que sí que, en esto, retomando la pregunta que hacías vos, que a veces me encuentro también haciendo un poco de analista, ¿no? Y algunos me dicen también de mi propio espacio político, che, no sos más analista, no sos más periodista. Claro. Ahora tenés que tener una posición política definida en un programa. Para ir a hacerlo de analista, no. Entonces, eso pasa a veces, el sesgo ese del analista sigue estando un poco, pero también, en cierto sentido, la política es comunicación, ¿no? Y entonces el rol del comunicador dentro de un espacio político es importante. ¿Cuáles son las propuestas con las que están trabajando ahora, ¿no? También de cara al año electoral, que
la agenda es, bueno, resolver lo más urgente, ¿no? Los temas por ahí que son más picantes y de tratar de llevarle un poco de alivio también a la gente. Mirá, más allá de lo económico, ¿no? Mirá, que sabemos yo tengo toda una serie de líneas, una línea de proyectos que tienen que ver con hacerle la vida más fácil a la gente en términos de trámites y de burocracia. Es insólito que el Estado no solamente no te ayuda, sino que en muchos de los casos te estorba y te molesta. Entonces nosotros hicimos el año pasado un concurso que fue muy exitoso, que era el trámite más inútil. La gente participó en las redes sociales e identificamos un montón de trámites inútiles. Estamos trabajando con proyectos para ir derribando cada uno de los trámites. Está el ranking, claro. ¿Cuál quedó primero? El número uno, que lo logramos terminar hace muy poquito por unanimidad, fue a vos resulta que el Estado, cuando te renueva un certificado de discapacidad, si es una discapacidad permanente, tenés que renovarla cada 5 años, cada 2 años, cada 3 años. Son casos permanentes que no se van a curar, que no van a cambiar. Entonces es una cosa que encima que tenés a veces un familiar con una discapacidad, que es más difícil todo. Arriba de eso, a la mochila de tener que ir a hacer un trámite, juntar un montón de papeles, todo para aprobar algo que todo el mundo sabe que no va a cambiar. Claro. Entonces, bueno, logramos aprobar por unanimidad en diputados y se aprobó también por unanimidad en Senado. Es un caso de una de las pocas leyes que salen por unanimidad. Este proyecto de ley para eliminar el requisito de renovación del trámite del certificado de discapacidad cuando es permanente la discapacidad. Eso es un gran logro. Y en este sentido decías, para mí la política no es una guerra, y yo creo lo mismo, es un trabajo de consensos. ¿Es posible en este escenario y por ahí, no sé si en un año de elecciones, encontrar algunos ejes políticos entre los bloques donde digamos, bueno, acá estamos todos de acuerdo, acá no hay diferencias? Mira, yo creo que deberíamos poder, y los invito a mirar en el tema de la inflación, que es el primer problema que tiene la Argentina. Y la verdad que cuando uno mira a Chile, a Uruguay, a Bolivia, a Paraguay, a Colombia, a Brasil, o sea, no importa el país que mire, lo que vas a ver es que no hay un debate ideológico sobre la inflación. Es decir, hay acuerdo, es una política de Estado. ¿Y cuál es la política de Estado con la que terminaron con la inflación? La independencia del Banco Central. Y hay independencia del Banco Central. Entonces, cuando el Banco Central es totalmente independiente, la suerte de la moneda no depende de la suerte del presidente. El problema de haber roto y generar una dependencia del Banco Central con el poder ejecutivo que tenemos nosotros en Argentina, venga quien venga, sea quien sea el presidente, es que entonces la moneda está atada a la suerte del presidente. Si la imagen del presidente está bien y es buena, entonces la moneda está bien y es fuerte, pero cuando la imagen del presidente se cae a pedazos, como está pasando ahora, entonces la moneda se cae a pedazos. Entonces nosotros, mirá lo que pasa, por ejemplo, en países que tienen problemas políticos. No es que Chile no tiene problemas políticos, no es que Perú tuvo una inestabilidad política formidable. Brasil tuvo un presidente condenado, inclusive con prisión, y después tuvo un presidente destituido, que fue el caso de Dilma Rousseff. Sin embargo, el dólar no se mueve y la inflación no se mueve. ¿Qué pasa con eso? Entonces, lo que pasa es que no viene la izquierda y mete la mano en el Banco Central o cambia lo que hizo la derecha, y no viene la derecha y cambia y mete la mano en el Banco Central. O sea, el Banco Central lo respetan. No se mete el presidente con el Banco Central y si nosotros logramos ese acuerdo político, se termina la inflación en Argentina. Lo sumo ahora a Guido Ledesma a la entrevista, también periodista del equipo, que tiene para preguntar. ¿Cómo estás, Guido? Hola, Joaquín. Hola, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mi pregunta, hablando un poco del dólar y de otros países, ¿qué pensás de esos jóvenes que hoy están dejando el país, ¿no? Porque no encuentran hoy una estabilidad acá. Bueno, justamente, al no haber estabilidad monetaria no se puede planificar nada. Si vos terminás la secundaria o mejor la universidad en Uruguay, por ejemplo, o en Chile, vos lo que vas a encontrar es que rápidamente tenés acceso a un crédito hipotecario si te querés ir a vivir con tu pareja o formar una familia. Y lo que vas a encontrar es que rápidamente tenés acceso a un crédito productivo si vos querés hacer un emprendimiento, por ejemplo. Pero si vos querés hacer esas dos cosas en Argentina, no podés. No hay crédito hipotecario, entonces no podés no tener una perspectiva para formar una familia. Y también tampoco tenés perspectiva para crecer o para emprender en Argentina porque no hay crédito productivo. Y las dos cosas es porque hay mucha inflación. Entonces, si nosotros lográramos resolver el problema de la inflación y hubiera estabilidad en Argentina, la gente esa que hoy se quiere ir o los que ya se fueron volverían. Volverían porque todo el mundo quiere vivir en su país, por supuesto, con sus afectos, con su tierra. Lo que pasa es que la gente quiere poder planificar, quiere poder ordenar su vida para los próximos 5 o 10 años. Te agradecemos la entrevista, te voy a hacer una última pregunta. Dale, vamos. Sabemos que estás apurado. La gestión y elecciones, ¿van de la mano, potencian las elecciones o las traban?
Ojalá no. Si tuviéramos algunas políticas de Estado, por ejemplo, en los temas que estamos diciendo y pudiéramos acordar en algunas cosas más, como por ejemplo que lo discutíamos al principio, la cuestión de la salud, hay algunas cosas que deberían ser, la cuestión de la educación, deberían ser políticas de Estado en las cuales pudiéramos seguir avanzando, más allá de que hubiera una elección que por ahí obliga a veces cruce, la gente opina distinto y hay un enfrentamiento electoral. Entonces, ojalá nosotros lográramos que hubiera una maquinaria del Estado que avanzara más allá de lo electoral. Y eso también tiene que ver con que muchos, así como te dije, independencia del Banco Central, te pasa en muchos casos. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la obra social de la provincia de Buenos Aires, que es IOMA, está detonada, tiene un montón de problemas. La gente está, todo el mundo insatisfecho, no le paga, no cubre las prestaciones. ¿Va a seguir existiendo el Banco Central? Bueno, yo espero que sí, porque todos los países del mundo tienen Banco Central, ¿no? Esta idea de que no haya Banco Central no pasa en ningún país del mundo, entonces no tiene sentido. Pero para eso tiene que ser independiente el Banco Central. Entonces, si es independiente el Banco Central, nadie estaría preguntando quién es el presidente del Banco Central, si lo van a cambiar. El presidente del Banco Central no estaría preocupado por las elecciones y entonces no puede hacer tal cosa o tal otra porque el presidente le dice, mira, no la haga. Y lo mismo que te decía IOMA pasaría también, es decir, si fuera independiente la gestión de IOMA y no de cada gobierno que viene, entonces lo que habría es una gestión profesional y que haría lo que tiene que hacer sin importar si hay 10 puntos de diferencia entre el primero y el segundo en las encuestas, ¿no? Muchas gracias por haber venido, gracias, por haber brindado su palabra, Martín. Muchas gracias. Bueno, aquí estuvo con nosotros el diputado nacional Martín Tetaz de Evolución Radical. Así que bueno, no se vayan que todavía queda más Mundo Villa, lo dejamos con la sección de talentos y oficios de barrio. Hola, soy Melissa Belén Alvarado Faijo, soy del barrio Ramón Carrillo, soy ceramista, artista visual, tengo 29 años, nacida acá en Argentina, acá en el barrio Ramón Carrillo. Mis padres son bolivianos, mi papá es de Tupiza y mi mamá es de La Paz. Manzanillas Cerámicas comenzó hace 4 años, es una combinación de lo que es el arte andino con lo que yo lo llamo un estilo más kawaii. A mí me encanta el anime, entonces busco como una combinación entre eso, entre lo que es lo urbano y lo que son mis raíces. Cuando trabajo en el taller comienzo con lo que es inicialmente los bocetos que tengo en varios cuadernos, diseños que hago de mi propia autoría y a partir de eso trabajo con moldes de yeso o en alfarería o modelado a mano. Acá en el barrio doy talleres, acá en mi casa. Al principio tenía mucho miedo de que la gente no se anime porque vivo en Villa Soldati. Al escuchar la palabra villa, muchos se asustan, pero es tanto el interés por el trabajo artístico que hice que la gente se termina animando y se llevan una gran experiencia y la verdad que eso me pone muy feliz porque rompemos con lo que es el estereotipo de lo que es villa y que es algo malo como negativo. Y aquí estamos de vuelta en Mundo Villa por Diputados TV, como siempre con Emilia, acá en este segundo bloque. Estamos en presencia de Sheimar Cogollo, que es presidente de LASCAR, que es la Asociación Civil de Colombianos y Colombianas en Argentina, pero también tiene un arduo y largo trabajo de militancia y de trabajo también de interacción con los estudiantes universitarios de la Facultad de Medicina, con los barrios, no solo populares, sino de la ciudad. Así que muchas gracias, Sheimar, por venir aquí y contarnos un poco cómo venís laburando. No, gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros esto es también importante porque es una manera más de visibilizar todo el trabajo que venimos haciendo, no solamente en la asociación, sino también desde la agrupación en la Facultad de Medicina, de tratar de llevar un poco la salud y la educación, que para nosotros son un derecho humano fundamental e inalienable, pero principal, y aportamos a lo que podemos desde nuestro lugar. ¿Y cómo nacen estas propuestas de vinculación de muchas veces se considera las universidades o las facultades como claustros? Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo surgen estas propuestas de ir a los barrios y yo creo que contarnos lo que haces?
surge básicamente desde la falencia por parte del Estado de no poder acercar el derecho a la salud en un principio a ciertos sectores que hoy hay una vulneración de derechos importantísima, que eso lo sabemos todos y todas. Y de ahí, obviamente, nuestro rol como estudiantes en todo lo que es el ámbito de la salud, pensamos, nos agrupamos y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como para no quedarnos de brazos cruzados y qué podemos aportar desde lo que más o menos en nuestra formación académica diaria podemos retribuir también un poco desde la universidad a la sociedad en su conjunto, ¿no? Por ahí no es solamente el hecho de decir o quedarnos discutiendo la realidad dentro de las aulas, sino también es sacar la universidad a las calles, a los barrios y empezar a replicar esto que es este eje fundamental del derecho a la salud. Tal cual. Ahí recuerdo muchas jornadas de las postas de salud, por ejemplo en la 31 o en la 21, y de ciertas situaciones que se repetían, ¿no? De por ahí vecinos, vecinas que no llegan a los hospitales, que tampoco pueden atenderse en los ESACs de los barrios porque están colapsados, y también de por ahí, no sé, muchas enfermedades que se repiten, ¿no? Y que son silenciosas y que los vecinos no saben que las tenían ni cómo tratarse, cuáles son esas, y también por ahí cuál es el consejo que les dan ustedes a esos vecinos. Claro. Y el después también, Claro. Nosotros, y esto creo que con lo que está cerrando Emi recién, para nosotros es importante el no caer en el asistencialismo de por sí, de ir a tomarle la presión e irnos y decirle, no sé, tiene la presión altísima, sino también es poder empezar a articular un poquito los diferentes ESAC, las diferentes salitas en las que articulamos todo este trabajo voluntario para poder darle una solución, ¿no? Obviamente todo esto es completamente estudiantil, más allá de que hay compañeros que ya están recibidos, que nos acompañan y que están ahí en caso de que haya una situación que nos sobrepase, claro. Pero la idea es poder darle alguna respuesta por parte del contenido de los hospitales públicos y de los centros de salud. O sea que desde el espacio del centro de estudiantes convocan a otros estudiantes. Claro. Y yo te digo la verdad, en mi experiencia de haber compartido algunos postas que impulsaron ustedes, no sé si me equivoco, la mayoría son estudiantes extranjeros. La mayoría son ahí... Que quieren conocer, que quieren vincularse. Porque muchas veces se estigmatiza hasta el estudiante universitario con falacias. Sí. Pero incluso es el que incluso más impronta solidario tiene. Hay muchos argentinos, pero está ese mix, esa impronta. Sí, justo desde ahí también, bueno, hoy todo este proyecto, tanto desde la asociación como de facultad, está nucleado dentro de un proyecto más a nivel ciudad, que es 100 barrios como agrupación ya más en todo lo que es Capital Federal, y ahí nosotros lo que tratamos de buscar es justamente una participación activa por parte de los estudiantes y de la colectividad migrante en general, ¿no? Como empezar a generar espacios en donde realmente veamos de valorar ciertas cosas que tal vez yo soy de Colombia y que la educación es completamente privatizada, con un modelo y un esquema que tal vez hoy incluso se quiere empezar a rediscutir tal vez la privatización de las universidades, de la educación superior, y que para nosotros eso es, como decía al principio, un derecho que tendría que ser un derecho humano, universal, y que no tenemos que, por lo menos en Argentina, retroceder en ese derecho, sino al contrario, tendríamos que tratar de que se replique en toda la región ese derecho a la educación y a la salud como lo tenemos acá en Argentina. ¿Y en qué barrios se están abordando y qué abordaron anteriormente? ¿Cómo hoy viene? tenemos un trabajo bastante territorial en todas las 15 comunas, sobre todo en la Comuna 4, en La Boca, en Barracas, con el barrio 21-24, en la 31 también, en Retiro, por la Comuna 8 también, con todo lo que es Piletones, Soldati, Villalugano, toda la parte también de Bajo Flores. Ahí tenemos son los barrios en donde realmente hoy estamos como más inmersos y adentro de los barrios, articulando con los comedores, articulando con la sociedad de fomento, los centros de salud, como para poder llevar todo esto, ¿no? Más allá del marco de salud, también es con todo lo que sería el apoyo escolar que damos con las escuelas para los niños, niñas y los jóvenes de las secundarias, en donde también tratamos de aportar algo desde lo educativo y lo académico. En red comunitaria, digamos. Exactamente. Enorme el trabajo que viene haciendo. Lo sumo a la entrevista a Enzo Gómez, que es periodista de la Villa 31, parte de esta nueva camada de periodistas de los talleres que venimos brindando ahí en la Casa de la Cultura. ¿Cómo estás, Enzo? Buenas Me noches, encanta Joaquín. esa escarapela. Gracias. Así Como que tiene bueno, que bienvenido y abierto a la entrevista. ¿Qué tal, Emilia? ¿Qué tal? Bienvenido, Sheymar. Bienvenido al Mundo Villa. Mi pregunta es, como recién hablamos un ratito fuera de cámara, ¿hace cuánto tiempo que estás acá en Argentina y cómo te sentís actualmente?
Yo estoy hace 11, ya casi 12 años. En octubre cumplo 12 años. Bastante tiempo. Ya hace un tiempito, sí, ya yo... Pues para mí soy un argentino más, yo ya estoy tan instalado acá también, que es justamente, creo que eso es un poco de la impronta también de lo que de la asociación tratamos de manejar y de tratar de levantar la bandera de que ningún latinoamericano en Argentina sea extranjero, ¿no? Y también en ese sentido, para nosotros, esa parte de la integración por parte de la universidad, por parte de los espacios en los que formamos, tiene que ser como un eje transversal a todas las actividades que podamos hacer, ¿no? ¿Y cómo te sentís hoy en día llevando la carrera a cabo? Bien. Con algunos altibajos, creo que a nosotros con pandemia a mí se me atrasó la carrera, ya termino ahora si sale todo bien a fin de año, que eso también lo que nos permite a nosotros es poder mostrar justamente que somos un montón de compañeros, que somos estudiantes, que el día de mañana nos vamos a recibir, pero que vamos a seguir con el compromiso intacto de seguir en el barrio, seguir articulando todas estas iniciativas que son completamente estudiantil y que el movimiento estudiantil se organiza en articulación con un montón de referentes barriales de 100 barrios y de todo lo que hacemos con Ascar, y creo que eso es lo que genera la esencia, ¿no? El poder mantener eso. Y hay una pregunta clave que interesa, que es, ¿el argentino discrimina? ¿Hay xenofobia? ¿Cómo se trabaja? Por ahí vos ya no la sentís porque sos parte, pero ¿te llegan casos? No, nos llegan bastante casos, a la asociación nos llegan bastante casos de discriminación y de xenofobia bastante seguido, por ahí uno podría llegar a pensar que no, entendiendo las bases de cómo se construyó el país. Para mí, y esto es una mirada muy personal, yo creo que todo pueblo discriminado tiende a discriminar. Creo que la xenofobia y la discriminación es un fantasma que va a perdurar en el largo del tiempo, pero que de todas maneras también que esto es parte de la militancia nuestra y del laburo diario, de no solamente individual, sino colectivo, de poder empezar a generar estas discusiones y empezar a limar un poquito todo eso, ¿no? Discriminación con los alquileres, eso pasa completamente hoy con una ley que obviamente está quedando completamente obsoleta. Discriminación en todo el tema del acceso a la salud también en los hospitales, si no tiene la dirección, bueno, en fin, si no es de capital que vive, también no solamente es una discriminación por nacionalidad, sino por si vive o no en capital. Creo que hay un montón de cosas que a nosotros nos llegan como asociación que obvio con las herramientas que tenemos tratamos de articular para dar un poco una solución, articulando con la defensa del migrante, también con la Defensoría del Migrante, que por ahí nosotros podemos llegar a articularlo para que realmente tenga una voz y una resolución lo más rápido posible. Sheimar, Emilia, los invito a ver el segundo informe de Mundo Villa. Bueno, es un tema delicado. Se cumplieron un aniversario del incendio del taller Luis Viale. Vamos a ver el informe y seguimos conversando con Sheimar. Hoy estamos acá en este lugar donde hace 17 años atrás perdieron la vida una joven mujer embarazada y 5 chicos, hijos de las trabajadoras textiles. Y hoy vamos recordando a todas las víctimas en este lugar, realizando una jornada de lucha y festival de resistencia. Seguimos encaminando en busca de memoria y justicia, porque este caso quedó en total impunidad. No hubo justicia ni para las víctimas ni para los sobrevivientes. Decimos nunca más a los talleres clandestinos, y esto sentó la base, lo que pasó acá en Luis Viale, sentó las bases para que muchos talleres clandestinos revisaran las condiciones de vida y de trabajo, aunque sabemos que muy poco ha modificado las condiciones de trabajo en lo laboral. Hace 17 años que voy reclamando por justicia, muy lamentable de la justicia que actúe de esa forma, sobreseyendo a los verdaderos responsables, a Daniel Fisber, a Jaime Heilen. Gozan de libertad hasta hoy en día, están trabajando de la misma situación, están esclavizando gente por la provincia, como si nada hubiese pasado. Las 7 vidas para ellos no es nada.
Bueno, entonces yo voy a seguir estando en pie de lucha de pedir justicia por la muerte de mi hijo. Lo pido a las autoridades, se investigue, porque aquí ha habido responsables, tanto como el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por no actuar, porque inspectores venían a pedir plata, la policía venía a pedir pantalones, los talles que ellos querían. O sea, había muchas responsabilidades aquí. Y bueno, yo siempre voy a decir al trabajador costurero que no se dejen. La verdad, hoy en día hay otras oportunidades que se puede trabajar de diferente manera, ¿no? Como en ese momento. Lo que hoy en día estamos pidiendo que este sea un espacio de memoria, porque con toda la experiencia que yo le he pasado, cuando ocurrió esto, como trabajadora migrante no conocía Buenos Aires, no sabía dónde recurrir. A eso se debe esta lucha, con todo lo que nosotros hemos pasado, que nuestros hijos, las futuras generaciones, los jóvenes de hoy, tengan un lugar de contención, un lugar de asesoramiento, un lugar de apoyo. No quiero que lo pasen como nosotros lo hemos pasado. Y lo que también queremos, que no haya más muertes, que se acabe esta clase de trabajos, lo que se acabe la explotación laboral, la mano de obra barata. Lo que queremos tener es un trabajo digno. Bueno, ahí estuvimos presentes en el aniversario de esa tragedia que refleja un drama mucho mayor y que involucra precisamente a los inmigrantes que sufren explotación laboral. Sí, a los migrantes, a los inmigrantes, ¿no? Que quedan encerrados muchas veces en trabajos súper precarizados, que es lo único que tienen al alcance para poder llevar adelante, para poder vivir, para poder comer, ¿no? Y del otro lado, la estigmatización también que hay sobre esos trabajos, ¿no? Acá en este caso era un taller textil que históricamente o culturalmente se lo vincula mucho con la colectividad boliviana, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y la estigmatización que hay también sobre los trabajos de los inmigrantes, cómo trabajan ese gran tema con Ascar. Esto sí, para nosotros coincidimos, es un reflejo, pero que no solamente fue tal vez hace años que se viene pasando, sino que hoy sigue viéndose, ¿no? No solamente en el ámbito textil, sino también en todo el tema de los deliveries hoy por hoy también, incluso en el ámbito de la salud también, con todo el tema de los laburos en las ambulancias, que hay otro problema que también nosotros tratamos de hacer un reclamo. Explotación, precarización. Precarización, no hay condiciones laborales dignas desde ningún lugar que se lo mire. A nosotros, sobre todo en la colectividad colombiana, lo que nos pasa mucho es que llegan muchísimos a trabajar tal vez en todo lo que es atención al público, así como decía recién Emi, que tal vez se vincula mucho la parte textil con la colectividad boliviana, la colectividad colombiana, todo lo que son los call centers, todo lo que son la parte de delivery, todo lo que son los restaurantes de mozos, meseros y demás. Y ahí también hay una precarización laboral terrible porque no se pagan los salarios que la ley por lo menos demanda, que es una de las principales causas de los reclamos de la colectividad en general. Entonces como que hay y todavía sigue continuando todo este problema que se da en el marco de un poquito, tomando lo que estaba diciendo recién anterior el diputado nacional, el hecho de algunos trámites burocráticos que nos traban y sobre todo más en el ámbito laboral profesional, que no salen las convalidaciones de los títulos, que no se les dan las matrículas, que siempre tarda y que cada vez es mucho más complejo poder llegar a conseguir las habilitaciones necesarias para poder ejercer, y eso genera obviamente por una cuestión de necesidad y de crisis económica que estamos viviendo, terminar en algún laburo que tal vez no tiene las condiciones. Sí, eso es una tontería, ¿no? Esperar el primer día hábil de cada mes para poder sacar un turno, para poder convalidar el título, que después te faltan sellos, que después tenés que volver a hablar con el consulado, como eso que te impide también incluso acceder al sistema educativo, ¿no? Como que quedás realmente fuera de todo. Sistema, exacto, fuera de todo el sistema laboral, académico, profesional, en todo sentido. Y eso es una de las que hoy, por lo menos en términos de la colectividad colombiana, una de las demandas más importantes, que eso nosotros lo venimos trabajando hoy con la embajada, con el consulado y con el Ministerio de Educación también. Hay una respuesta del otro lado entonces, ¿no? Digo, de la embajada, del consulado y también del Estado argentino. Exacto, sí. Y con Ascar, con la Asociación de Colombianos y Colombianas en Argentina, ¿qué proyectos tienen? ¿Qué temas están abordando ahora?
Hoy tenemos varios proyectos en varios ejes. En eje salud, en eje educativo, que es un poco más en términos de acompañar y hacer un seguimiento también a todos los que por ahí venimos, que no tenemos acceso a un hospital público. Hay un montón de cuestiones de discriminación, de que no se les atiende justamente porque o no tiene el documento, cuando en realidad por una cuestión incluso constitucional debería tener el acceso al sistema de salud sin ningún problema. Toda la parte más deportiva también, que esto nosotros venimos trabajándolo también con todos los chicos que están, por ejemplo, en la Villa 21-24, que son muchos colombianos, familias colombianas que están viviendo allí, y tenemos una liga que armamos el año pasado, que es una liga cafetera, que se llama, que es Cafetera. La liga cafetera, como por medio del deporte podemos llegar a integrar, a vincular y a generar redes de trabajo, redes de contención, en la que estos compañeros y estas connacionales se sientan más contenidos acá. Lo sumo a la entrevista a Guido Ledesma, que está acá en el estudio con nosotros, también se suma a la entrevista. Hola, Sheismar. Bueno, mi pregunta, un poquito hablando de la nutrición, ¿cómo ves a los barrios populares hoy en el tema de la alimentación? Algo muy importante hoy en día, ¿no? Que escasea mucho en los barrios a donde los comedores no dan abasto. Justo nosotros hoy con NASCAR, con 100 barrios, con la facultad, lo que estamos haciendo es haciendo una campaña de donación de alimentos no perecederos. Esa campaña nosotros también logramos, ya más en el marco de la facultad, institucionalizarla, es decir, que todas las actividades que haga la facultad, ya sean aranceladas, no aranceladas o lo que sea, de pregrado, posgrado o cualquier parte más académica, tienen que traer algún alimento no perecedero para poder llevarlo a los comedores y a las ONGs o a los merenderos, que en donde articulamos nosotros, que sabemos que hay una demanda y que hay un listado de espera de cientos y de cientos de personas, porque cada vez la demanda es muchísimo más grande, ¿no? Obviamente por un contexto que todos conocemos, todas conocemos. Nosotros tratamos de articular eso. Hay un proyecto que incluso lo articulamos con lo que fue en su momento desde pandemia, con ASCAR, y desde pandemia con todo lo que fue la OIM y la ONU, que era justamente poder llevar ciertos alimentos como una canasta básica a las familias colombianas que estaban en un estado de vulnerabilidad, ya sea por la pandemia o por lo que fuere, y que pudimos mantener después a lo largo con toda la gente que obviamente nos dona, que nos da alguna donación ya más particular, ¿sí? Y desde ahí nosotros tratamos de articular y dar tal vez no una solución, porque es un problema mucho más estructural, pero sí obviamente aportar algo en esa situación, ¿no? Sí encontramos con el voluntariado de salud también que obvio cada vez hay muchísimos más niños y sobre todo mujeres que no están teniendo las 3 comidas. La mujer sobre todo también hay una cuestión particular que creo que ahí atraviesa todo lo de género, que eso también lo articulamos, de no consumir tal vez o de no comer para aprovechar y que tal vez lo consuma la persona, claro, de la familia, los hijos, las hijas o el esposo o la pareja que sale a trabajar. Entonces como que siempre la mujer termina siendo la más relegada. Eso hay una problemática bastante importante y profunda. Ahí, ¿cómo se trabaja con enfermedades? Vuelvo como un poco al tema del primer bloque, pero la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Que en las villas está presente todavía. Bueno, ¿cómo se trabaja acompañando a los vecinos también en esto de la prevención, la concientización, ¿no? Que cuesta mucho, la concientización sobre todo? El dengue ahora. Claro, bueno, ahora con el dengue hicimos incluso las campañas de descacharrización, de fumigación, de concientización, que es básicamente salir y hablar con los vecinos y explicar en dónde están los focos de transmisión o de criadero de los mosquitos que nos puedan llegar a transmitir. Lo mismo pasa con el tema de la tuberculosis. Uno de los factores de riesgo más importantes para la transmisión de la tuberculosis es el hacinamiento. Hay muchísimas familias que viven en hacinamiento. Eso también hay otra problemática que se está hablando recién con el diputado, que es la urbanización de los barrios, ¿no? Que falta justamente esa urbanización para poder empezar a bajar el factor de riesgo más el principal, que es justamente eso, ¿no? El poder vivir hacinados, el estar sin ningún lugar que tenga un poco de oxigenación genera que haya una transmisión mucho más rápida. Entonces eso nosotros lo venimos haciendo por medio de campañas, incluso por medio de la radio, radios de los diferentes barrios, por volantes, saliendo a tocar las puertas casa a casa, exactamente, mientras estamos en un lugar haciendo la posta, tomando la presión, midiendo la glucemia, con la nutricionista, los médicos, salimos casa a casa haciendo toda esta campaña, porque creo que por parte de la concientización y de realmente tener la información es que vamos a poder hacer como un efecto dominó y empezar a bajar estos índices. Muchas gracias y felicitaciones, Sheismar,
por todo lo que haces. Te conocemos hace muchísimos años y esto no lo hace hace una semana. Hace, no sé, 8 años por lo menos que venimos, 9, 10 años que estás caminando los barrios, que estás trabajando desde las facultades, de las universidades y también desde la asociación con los hermanos latinoamericanos colombianos. Gracias. Gracias, Omar. Gracias por haber venido. Y bueno, y gracias Emilia. Gracias, Joaquín. Y gracias a todos por habernos acompañado. Así que bueno, esto fue Mundo Villa por Diputados TV. Y bueno, también quiero recordarles que busquen a Ascar y sigan a Sheimar Cogollo, que la verdad tiene un laburo enorme, los que quieran apoyar. Esto fue Mundo Villa por Diputados TV. Muchas gracias. Hasta el próximo programa.